Vamos a leer en Gálatas 1, 11 y 12. Y quiero hablar hoy de la revelación de Dios en nuestras vidas. La revelación de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra es poderosa también. Cuando Dios se nos revela a nuestras vidas, entendemos muchas cosas que antes no entendíamos. Podemos comprender lo que antes no comprendíamos. Podemos conocer lo que antes no conocíamos. Y dice la palabra en Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí la palabra está diciendo que el evangelio se recibe por revelación de Jesucristo, que lo que tú vas a enseñar, que lo que tú vas a recibir, lo recibes de parte de Dios. Es una revelación que viene del cielo. Es algo que se revela a tu espíritu. Es algo que no se aprende. Es algo que no podemos enseñarlo, sino que tenemos que recibirlo del cielo. Tenemos que recibir esa revelación. Yo no sé cuántos en esta mañana han recibido una revelación del cielo. Han recibido la palabra de Dios, han recibido en su espíritu algo que los ha hecho estar aquí. Si tú estás aquí en esta mañana es porque has recibido una revelación del cielo. Si no, no estuvieses aquí. ¿Por qué tú crees que hay gente que no está aquí? ¿Por qué tú crees que hay gente que está haciendo otras cosas? Porque no se les ha revelado lo que a ti se te ha revelado. Yo no sé cuántos pueden alabar a Dios. Yo no sé cuántos le dan gloria a Dios por esa revelación que Dios te ha dado a ti. Tú eres un privilegiado porque Dios te ha revelado el evangelio, te ha revelado su palabra, te ha revelado la salvación, la justificación. Eso es algo que a todo el mundo no se le revela. Tú tienes el privilegio de que en tu espíritu hay un depósito de parte de Dios, de que en tu espíritu hay una revelación de Dios. ¿Cuántos saltan cuando escuchan la palabra de Dios? ¿Cuántos sienten algo en su espíritu? ¿Cuántos hay algo que se les remueve por dentro? ¿Cuántos hay algo que le vibra en su corazón? ¿Cuántos sienten algo cuando la palabra de Dios empieza a correr? ¿Qué es la revelación? La revelación es la manifestación de Dios hacia alguien para darle a conocer algo que por sí mismo no podría jamás entender ni descubrir. Esa es una definición poderosa, porque Dios te da a conocer las cosas que tú ni siquiera en el colegio, ni siquiera en la universidad lo vas a poder descubrir ni entender. Es que Dios te lo va a revelar en tu espíritu, es que Dios te lo va a revelar en tu corazón. La palabra revelación viene del hebreo galá, que significa abrir, que significa aparecer claramente, conocer, significa descubrir, desnudar también. Por eso, revelación, en este tiempo hay gente que le falta mucha revelación, porque no ve lo que tú puedes ver. Hay gente que tú le estás explicando la palabra. Mira, aquí dice la palabra. Yo veo claramente que aquí dice. Y la gente dice, no, pero yo no entiendo lo que tú me estás mostrando, lo que tú me estás leyendo. Pero mira, si aquí claramente dice que no podemos hacer esto. Aquí claramente dice que Cristo hizo esto. No, la gente no lo ve porque la gente tiene una venda. Y también revelación se llama quitar la venda, quitar el velo. Por eso la palabra dice que el príncipe de este siglo ha cegado a la gente para que no pueda salvarse, para que no pueda entender el evangelio del reino. Y dice la palabra que el príncipe de este siglo ha colocado una cortina, porque revelación también significa quitar la cortina, quitar para ver lo que está detrás. Dios te va a dar una revelación mayor. Entre más tú buscas de Dios, más vas a entender las cosas de Dios. Entre más tú estés aquí en la presencia de Dios, más vas a poder tener la revelación de Dios para nuestras vidas.
porque revelación también viene de una palabra griega que ustedes la han escuchado, que es apocalipto o apocalipsis, que también el libro de Apocalipsis significa revelación. Por eso en el capítulo 1 dice, esta es la revelación de Jesucristo que dio a su siervo Juan. El libro de Apocalipsis es una revelación, pero las revelaciones Dios no las da por darlas, sino que tienen un propósito. La revelación tiene un propósito. Cuando Dios se te revela a tu vida, no es para que tú digas, ay, Dios se me reveló a mi vida. No es para que tú digas, ay, yo sentí la presencia de Dios o tuve una revelación del cielo. No, la revelación tiene un propósito. Y cuando Dios te revela algo, cuando Dios se revela a tu vida, entonces la revelación viene acompañado de una asignación. La revelación viene acompañada de una alineación. Cuando Dios se te revela a ti, es porque Dios quiere usarte en algo. Dios quiere usarte. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te va a usar a ti. Por eso tú estás aquí escuchando esta palabra. No es simplemente como oidores de la palabra, sino también como hacedores de la palabra. Dios te está trayendo a escuchar esta palabra porque Dios te va a usar en un determinado momento. Yo no sé cuántos dicen, Dios me va a usar, Dios me va a usar, porque la revelación de Dios tiene un propósito. El primer propósito que tiene la revelación de Dios es para que tú conozcas la naturaleza de Dios. Lo primero que Dios hace cuando se te revela a tu espíritu, cuando se revela la presencia de Dios en tu vida, es que tú empiezas a conocer la naturaleza de Dios. Porque anteriormente tú no sabías quién era Dios, anteriormente tú no sabías que Él era tu Padre, anteriormente tú no sabías que Él te escuchaba, anteriormente tú no sabías que Él era poderoso para ayudarte. ¿Cuántos dicen amén? Anteriormente tú ni siquiera acudías a Él para pedirle ayuda, porque tú no sabías quién era Dios. Pero cuando Dios se te revela, cuando tú sientes algo de Dios, cuando Dios empieza a quitar la venda, a quitar el velo, tú dices, yo voy a la presencia de Dios, porque ahí voy a encontrar oportuno socorro. Tú dices, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tú dices, mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Se te revela que Dios fue el que hizo los cielos y la tierra. Anteriormente tú creías que los cielos y la tierra lo había hecho la teoría del Big Bang, pero cuando tú conoces a Dios, cuando se te revela Dios, tú empiezas a conocer su naturaleza. Por eso lo primero que hizo Dios con Moisés fue revelársele. Moisés estaba en el desierto. Moisés había huido de Egipto y habían pasado muchos años. Y dice que se fue al desierto, a Madián. Dice la palabra que Moisés consiguió un trabajo y él empezó a pastorear unas ovejas de su suegro. Ese era su trabajo. Él decía, yo voy a estar aquí trabajando. Aquí estoy en el desierto, nadie me va a matar, nadie me va, es más, ya no voy a tener peligro de Egipto. Y Moisés estaba tranquilo, pastoreando las ovejas de su suegro Yetro. Y dice la palabra que de pronto vio una visión y estaba en el desierto y una oveja se le perdió y la oveja fue a buscarla al monte Horeb, al monte de Dios, y Moisés estaba en el desierto. Y cuando se acercó al monte Horeb, al monte Sinaí, vio una visión y vio una zarza ardiendo, vio un fuego impetuoso y dice que se quedó viendo un rato. Él de pronto dijo, este fue el sol que la prendió, pero vio que el fuego no se apagaba, que la llama no se apagaba. Él dijo, caramba, ¿por qué no se apaga esta llama? Yo pensé que era un rayo, yo pensé que era el sol que había quemado la zarza. Y se acercó a la zarza, y cuando se acercó a la zarza le dijo una voz, Moisés, no te acerques, porque el lugar que tú pisas, santo es. Quita el calzado de tus pies. Y Moisés se sorprendió, tuvo miedo, porque Moisés no conocía a Dios. Había escuchado que existía el Dios de los hebreos, pero él no lo conocía. Y lo primero que Dios le reveló a Moisés es quién era él, quién era Dios. Y él le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el Dios de tu padre Isaac. Yo soy el Dios de tu padre Jacob. Yo soy el que soy. Y Moisés dijo, pero ¿quién eres tú?
¿Cómo es tu nombre? Porque Moisés estaba acostumbrado que los dioses tenían un nombre. Estaba el dios Ra, estaba el dios de las estrellas, estaba el dios no sé qué, porque Egipto tenía muchos dioses. Y Moisés le preguntó a Dios, pero ¿cómo es tu nombre? Porque yo he escuchado muchos nombres. ¿Cómo te llamas tú? Y Jehová le dijo, mi nombre es Yo soy el que soy. Ese es mi nombre y así lo vas a presentar ante los hijos de Israel. Y dice la palabra que Moisés tuvo un encuentro con Dios. Y dice la palabra en el versículo 2 de Éxodo 6. Mira lo que dice Éxodo 6. Vamos a leerlo desde el 1. Vamos a leerlo desde el 1. Y dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló también Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Miren lo que Dios está diciendo, yo soy el Dios todopoderoso. Tú, este Dios que estás viendo aquí, nunca lo habías visto, nunca se te había revelado, porque tú pensabas que este Dios era como los dioses falsos. Este es el Dios omnipotente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque tu Dios es omnipotente, mi Dios es omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Mire, aquí hay una palabra poderosa, porque Dios le dice a Moisés, yo me le aparecí a Abraham, yo me le aparecí a Isaac, yo me le aparecí a Jacob, pero solamente a ti te voy a decir cuál es mi nombre. Solamente a ti te aparecí con el verdadero nombre. Yo soy Jehová, yo soy el que soy, yo soy el que existe por los siglos de los siglos, yo soy el que vivo para siempre. Jehová significa yo soy. Hay gente que todavía no sabía qué significaba Jehová. Jehová significa yo soy el que soy, yo soy. ¿Y qué significa yo soy? Es que existo por sí mismo. Yo soy el Dios que existo por sí mismo. Nadie me creó, nadie me puede llevar. Es como los dioses falsos que tienen que llevarlos cargados, que tienen que llevarlos de un lugar a otro. Dice, yo soy el que soy, a mí nadie me lleva cargado. Es más, yo te llevo a ti cargado, yo te tengo a ti sostenido de la mano. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el Dios que no necesita ayuda de nadie. Y Moisés empezó a entender quién era Dios, la naturaleza de Dios. Moisés no conocía el poder de Dios, pero cuando Moisés vio eso, dice la palabra que Jehová le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y dice, tírala al suelo. Y la tiró al suelo y se convirtió en una serpiente, en una culebra. Y Moisés empezó a ver el poder de Dios. Y Moisés dijo, esto no es normal. Esto no es como los dioses que yo había escuchado en Egipto, porque esos dioses no hacían nada. Pero este Dios está vivo. Este Dios habla. Este Dios tiene poder. Este Dios hace milagros, hace señales. Lo primero que Dios hace cuando se te revela tu vida es que Dios hace milagros en tu vida para que tú lo empieces a conocer. Yo no sé cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida. Yo no sé cuántos han visto la manifestación de Dios, el poder de Dios. Yo no sé cuántos han sentido la presencia de Dios, cuánto Dios le ha hablado. Pero lo que hace Dios cuando se te revela es que tú conozcas su naturaleza. Él dice, yo soy el Dios omnipotente. Una de las características de Dios es que es omnipotente. Omnipotente significa que es todopoderoso, pero también es omnipresente, significa que está en todo lugar, pero también es omnisciente, significa que sabe todas las cosas. Eso es una característica. Cuando tú entiendes eso, que Dios está en todo lugar, tú no vas a estar haciendo cosas torcidas por ahí escondido. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios está también viéndote ahí. Cuando tú entiendes que Dios es omnipresente, tú sabes que Dios sabe todas las cosas y tú no vas a estar en tu mente pensando cosas que no son. Amén. Dios se revela a tu vida, a mi vida, para que lo conozcas. Por eso, cuando Saulo se le reveló Dios, también fue igual. Dice la palabra que Saulo, más conocido como Pablo, iba por el camino hacia Damasco. Y dice que una luz lo rodeó. Y dice la palabra que cayó al suelo, cayó a tierra y escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice la palabra que Saulo, temblando, temeroso, dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y la voz le dijo, yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Saulo no conocía a Jesús. Saulo pensaba que Jesús era un Dios falso. Saulo pensaba que Jesús lo habían inventado los cristianos, lo habían inventado una religión nueva. Y cuando se le aparece Jesús en el camino, le dice: yo soy Jesús, el que tú persigues. Y Saulo empieza a entender. Saulo conoció que no se puede contender con Dios, porque todo aquel que contienda con Dios será derribado a tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dijo: voy a pelear con Jesús, y terminó tirado a tierra. Pablo dijo: voy a perseguir a la iglesia, y quedó echado por tierra, porque nadie puede perseguir a la iglesia que Jesucristo compró. ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos compró a precio de sangre, y el que se meta con la iglesia va a ser derribado. El que se meta con los creyentes, el que se meta con uno de mis pequeñitos, dice la palabra, mejor le fuera que se atara una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar, porque nadie puede meterse con lo que Dios ha comprado, con lo que Dios ha escogido, con lo que Dios ha señalado. Y Pablo temeroso, y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras le dijo: dura cosa lo que tú estás haciendo. Tú te estás golpeando tú mismo contra la pared. Tú mismo estás dándole puño a una tabla llena de clavos. Porque una persona que le dé puño a una tabla llena de clavos, ¿qué le pasa? Termina derribado, termina derrotado, termina lleno de sangre, que termina su mano destruida. Y Jesús le dijo: dura cosa te es dar coces o golpes contra el aguijón. Ay, Dios mío, yo no sé cuántos están entendiendo la palabra, pero la naturaleza de Dios es que Dios es sobrenatural, que Dios tiene infinito poder, que Él es amor, pero también es fuego consumidor, que Él es justo y a la vez es misericordioso. Esta palabra está poderosa. Esta palabra Dios me la dio fresquecita, nuevecita. Dice la Biblia en Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La gente no se puede alabar. Hay gente que se alaba por su valentía, hay gente que se alaba por su sabiduría, hay gente que se alabe por su riqueza, pero aquí dice la palabra que el que se va a alabar verdaderamente es el que entienda y conozca quién es Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que se le apareció a Moisés en la zarza, el Dios que sacó al pueblo de Israel con mano poderosa, el Dios que humilló a Faraón. ¿Cuántos dicen amén? El Dios que humilló a todo el ejército de Faraón y quedaron plasmados, quedaron tirados en el mar. Dice la palabra, se hundieron como plomo. Dice la palabra, jinete y caballo se hundieron en el mar porque se metieron con el Dios omnipotente, se metieron con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es cualquier pueblo. El segundo propósito que Dios tiene para revelarse a tu vida es para que tú conozcas tu asignación. Dios se va a revelar a tu vida para que tú sepas por qué estás aquí en la tierra, por qué estás vivo, por qué te tiene aquí. Dios se revela a tu vida para que tú conozcas tu asignación. Cuando Dios se le reveló a Moisés, ¿qué le dijo a Moisés? No solamente se le reveló para que conociera quién era Dios, sino que también se le reveló para que conociera cuál era su asignación, cuál era el plan de Dios con Moisés. ¿Por qué Moisés no murió en el río Nilo? ¿Por qué el diablo no te ha matado todavía? ¿Por qué todavía estás vivo aquí? ¿Por qué el COVID no te mató? ¿Por qué estás vivo aquí todavía? ¿Por qué la enfermedad no te ha llevado? ¿Por qué el diablo no ha podido destruirte? Porque Dios tiene una asignación para ti y tú necesitas caminar en una asignación. Tú necesitas saber que Dios te va a entregar una asignación poderosa. Y Moisés
En el Éxodo 3:10 dice que le dio una asignación Dios a Moisés y le dice: ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa fue la asignación que Dios le dio a Moisés. Entonces nótese que Dios se le revela a Moisés, no solamente para que Moisés lo conozca, sino para que también sepa cuál es la asignación de él. Dios se te ha revelado a ti porque tú tienes una asignación. De pronto en este momento tú no sabes cuál es esa asignación, o de pronto ya sí sabes cuál es, pero en su debido tiempo, cuando tú empieces a buscar a Dios, cuando tú empieces a decirle a Dios: Señor, ¿cuál es mi asignación? Dios te va a revelar tu asignación y vas a caminar en poder, vas a caminar en gloria. Moisés nunca había visto tanta gloria. Por eso la gente, cuando no tiene la revelación de Dios, la gente va a seguir lo que el mundo le ofrece. Cuando la gente no tiene la revelación de Dios, sigue lo que el mundo le ofrece. Y cuando está en el mundo va a encontrarse en un laberinto, va a encontrarse en un camino sin salida, porque ese no es la asignación tuya. Tu asignación tuya no es estar en el mundo dando show. Tu asignación tuya no es estar en el mundo, como dice por ahí, dando lidia. Tu asignación es estar en la presencia de Dios para que Dios te use, para que Dios haga maravillas contigo, para que ayudes a otro, para que liberes al que está cautivo. Dice la palabra, Jesús sabía su asignación. Por eso cuando él empezó su ministerio dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado Jehová. ¿Para qué? Para libertar al cautivo, para sacar a los presos de la cárcel. Eso es una asignación que Dios le dio a Jesús, y Jesús nos entregó también esa asignación a nosotros. Él dijo: vayan y prediquen la palabra. Dice la palabra en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, dice la palabra que la asignación, la comisión: hagan discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado. Coloquen las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Echen fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén? Oyen serpientes y escorpiones. Pueden tomar cosas mortíferas sin saberlo y no les hará daño. Dice la palabra: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Una asignación de Dios para ti por medio de la revelación. Y cuando Saulo también cae a tierra, Saulo dice: ay, yo no conocía quién era Jesús, pero dice: ¿quién eres, Señor? Y dice la palabra que Saulo se le acabó el pensamiento que tenía. El pensamiento que tenía era ir a poner preso a muchos cristianos en Damasco. Pero cuando Dios se le revela, inmediatamente Dios le revela su asignación. Dice: tú no estás aquí en la tierra para poner preso a los cristianos. Tú no estás aquí en la tierra para echarle mano a los cristianos y llevarlos a la cárcel. Al contrario, tú estás aquí en la tierra para coger a los gentiles y sacarlos de la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Tú estás aquí en la tierra para que tú cojas a los gentiles y los traigas al evangelio. O sea, la asignación de Pablo era todo lo contrario a lo que él se imaginaba. Hay gente que está aquí en la tierra que todavía no sabe su asignación, que están caminando en la vía contraria a su asignación, pero Dios se te va a revelar. Dios te va a revelar una asignación poderosa. Dios te va a decir: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi instrumento, tú eres mi escogido. Por eso levántate. ¿Qué le dijo a Pablo? Levántate. Versículo en Hechos 26:16. Nunca Pablo se imaginó la asignación de él. Pablo, dice la palabra que Pablo había pedido cartas a los sacerdotes, al concilio, para meter preso a los cristianos. Pero cuando se le aparece Jesús, le dice en el versículo 26, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío,
para que abra sus ojos. Mire la asignación que está recibiendo Pablo. Pablo está diciendo: Jesús, levántate y ponte sobre tus pies, porque te voy a enviar a los gentiles y me voy a aparecer a ti con otras cosas más que te voy a revelar. Y le dice: te voy a librar de tu pueblo, te voy a enviar a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Esa es la asignación que Dios le dio a Pablo. Le dijo: tú vas a ser ministro a los gentiles, tú vas a ser ministro en este pueblo, tú vas a abrir los ojos de la gente que tiene los ojos vendados. En otras palabras, le vas a enseñar la revelación, vas a quitar la venda, vas a quitar el velo, vas a quitar la cortina de sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Dios se te revela para mostrarte tu asignación. Yo no sé cuántos han entendido su asignación, pero cuando tú caminas en la asignación de Dios, vas a tener la mayor satisfacción. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú caminas en la asignación de Dios, va a ser tu mayor satisfacción. Tu mayor satisfacción no va a ser ni siquiera el grado, el título de bachiller o el título universitario. Tu mayor satisfacción ni siquiera va a ser el hijo que tenga. Tu mayor satisfacción va a ser en la vida cuando tú camines en la asignación que Dios te ha dado aquí en la tierra. Eso va a ser el mayor gozo. Esa va a ser la mayor alegría que te va a dar, porque la alegría de nosotros está conectada con el gozo del cielo. La alegría de nosotros no está conectada con las cosas de la tierra. La alegría de nosotros está conectada con lo que tú recibes en el Espíritu. Por eso dice una historia que habían dos vendedores de zapatos y fueron a un país extranjero a vender zapatos. Y el primer vendedor vio que la gente andaba sin zapatos, descalza. Todos andaban sin zapatos. Y el hombre escribió un correo electrónico a la compañía y le dijo, cancelen todos los pedidos que les hice, porque aquí la gente no usa zapatos. Y el otro vendedor vio que nadie tenía zapatos y le escribió a la empresa, a la compañía, y le dijo: dupliquen el pedido que les he hecho, porque aquí no hay competencia para vender zapatos. ¿Cuántos dicen amén? Todo depende de cómo tú veas las cosas. Todo depende de cómo tú se te revele, cómo a ti se te revelen las cosas de Dios. Y lo tercero que Dios hace cuando se te revela a tu vida es que tú descubres quién eres en las manos de Dios. Mire, eso es algo poderoso, es que tú descubres quién eres en las manos de Dios. Por eso Moisés dijo: pero yo quién soy. Moisés dijo: pero yo no sé hablar. Moisés dijo: pero que yo soy lento para hablar. Y Dios le dijo: ¿acaso yo no fui el que hice la boca? Y Dios se le reveló y Dios le dijo: tú en mis manos vas a saber hablar más que los mudos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios cuando toma una persona, le va a enseñar, lo va a usar como un instrumento. Cuando Dios revela ese destino profético, tú puedes entender que Dios te va a usar para grandes cosas. Pero siempre cuando Dios se nos revela, empezamos a mirar nuestros defectos, nuestras limitaciones. Es que yo no sé hablar, es que yo no sé esto, es que yo no he estudiado, es que yo... Acuérdate de Gedeón, le dijo: varón esforzado y valiente. Y Gedeón no sabía que él era un varón esforzado y valiente. Él sí era un varón esforzado y valiente, pero en las manos de Dios. En las manos de otro era un cobarde, en las manos de otro era un fusilánime, pero en las manos de Dios era un varón esforzado y valiente. Tú en las manos de Dios eres un evangelista, eres un guerrero, eres una guerrera. Tú en las manos de Dios eres un instrumento escogido. Acuérdate que Moisés estaba todavía temeroso, ya Dios había hecho tantas señales, y cuando se encuentra el Mar Rojo y los soldados de Faraón atrás, Moisés clamó a Dios. Y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano y sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. En otras palabras, Dios le está diciendo: tú tienes el instrumento en tus manos, yo te he dado poder, yo te he escogido, tú tienes mi poder, abre el mar, divide el mar. Y en esta palabra Moisés pudo entender que Dios quería hacer señales y prodigios a través de él. Pero mire, no es fácil dejarse usar por Dios, porque siempre vienen
los pensamientos. ¿Y será que sí? ¿Y será que Dios? ¿Y sí se irá a sanar? Sí irá a sanarse Dios. Uno tiene que orar con fe. Uno tiene que declarar la palabra. Por eso Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ya yo te di el poder, alza tu vara. Porque la gente dice, ay Dios mío, ay Dios mío. No, declara la palabra. ¿Y será que se sana? No, pero que nadie se ha sanado. Suelta la palabra. En estos días estábamos orando por un familiar que tenía cáncer, que ya le habían dicho que estaba invasivo el cáncer en el hígado, y solté la palabra y maldije ese cáncer. Y el médico dijo, ya, tú de aquí no sales, ya tú te quedan pocos días. Y el siguiente día volvió a ir el mismo médico, y el siguiente día el médico dijo, ay, yo no sé, pero aquí el resultado no te salió tan mal. Yo creo que tú vas a vivir por muchos años más. Te vamos a hacer un tratamiento ahí y ya te vas para la casa, porque Dios te va a usar, Dios te va a usar, Dios te va a usar. La revelación de Dios para ti es que te va a usar. Cuando Dios se te revela, es porque Él te quiere usar como instrumento. Pero siempre la duda, pero siempre el temor, las fortalezas mentales te dicen que tú no eres digno, porque dice, ora por mí que estoy enfermo. Ay, no, yo no. Vamos a llamar mejor al pastor, ponga la mano y declare la palabra, y se va ese dolor, se va esa enfermedad, se va, sé sano en el nombre de Jesús, ya. Y si no se sana, no importa, y si se sana, le van a dar gloria a Dios, no vas a perder nada. No todos se van a sanar, pero sí hay unos que se van a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos que se van a morir, pero otros se van a salvar. Pero tú tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Tú tienes que hacerlo y punto. Tú dices, Señor, en tu nombre voy. Tú lo dijiste en tu palabra, yo lo hago. Ya depende de ti si es tu voluntad o no. Porque a veces uno ora por los enfermos y no se sana porque no es la voluntad de Dios. Pero a veces uno ora y se sana. Se van los dolores, se van las dolencias. Y Dios empieza a usarte. ¿Para qué? Para que tú adquieras más confianza. Para que tú tengas más confianza. Al principio tú dices, yo no sé, no me siento como capacitado, pero cuando viene la persona y te dice, mira, el día que tú oraste se me quitó el dolor. Ese día que tú oraste por mí, dormí bien. Y tú te entra como un fresquito, te entra como algo. Tú dices, Dios está obrando. Y tú dices, caramba, Dios me está usando. Voy a seguir poniendo las manos. Voy a seguir orando. Voy a seguir declarando la palabra. Y Dios lo hace para que tú adquieras confianza. Y a Pablo le dijo el Señor, instrumento escogido me eres, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo no sabía que en las manos de Dios iba a hacer grandes cosas. Acuérdate que Pablo tenía una unción poderosa, pero Pablo antes cuando Dios se le revela, él no sabía qué iba a hacer. Dios le dijo, tú vas a ser un ministro, pero no sabía, él pensaba de pronto a la manera religiosa, no, yo voy simplemente a enseñar la palabra ahí, así como los fariseos le enseñan la palabra a sus discípulos, le enseñan la escritura, ahí le dan una carta, le explican, le dan un resumen, como una cátedra. Pablo pensaba que esto era una cátedra, pero cuando Pablo empieza a predicar la palabra, dice la Biblia que grandes señales se hacían por las manos de Pablo, y dice que aún la gente se llevaba los delantales de Pablo sucios de sudor y se lo ponían a los enfermos, y los enfermos sanaban, los enfermos se levantaban de la cama, y dice, y muchos eran libres de espíritu inmundo que tenía, y la gente se maravillaba, y la gente decía, los demonios hablaban y decía, yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús. Los demonios lo conocían porque Pablo se convirtió en un instrumento escogido. Dios te va a revelar que tú eres un instrumento escogido en sus manos. En este mes Dios te va a usar poderosamente. Coloca las manos sobre los enfermos, declara la palabra, reprende al diablo en tu casa, reprende al brujo, reprende de tu casa la enfermedad, reprende lo que no es de Dios, porque se va a ir lo que no es de Dios de ti, se va a ir lo que no es de Dios de tu casa, porque instrumento eres en las manos de Dios. Dios busca personas que le crean lo que Él está revelando. Porque hay personas que Dios se le revela y se acobardan, se esconden. Cuando Dios se te revela a ti,
Número 1 es para que lo conozcas. Número 2 es para que sepas tu asignación. Y número 3 es para que sepas que eres poderoso en las manos de Dios.